Hoy, vamos a descubrir al enigmático dios Pan, sus mitos e historias, una figura tan compleja y multifacética que ha capturado la imaginación de poetas, artistas y escritores a lo largo de los siglos. ¿Sabías que Pan es el único dios griego que, según la leyenda, realmente muere? ¿O que su nombre está relacionado con la palabra todo en griego, reflejando su conexión con la naturaleza universal? Desde su grito aterrador que inspiró el término pánico hasta su famosa flauta creada a partir de cañas, Pan es mucho más que un simple dios pastoril. Acompáñanos mientras exploramos cómo este dios mitad hombre y mitad cabra no solo influenció la mitología griega, sino también otras culturas antiguas y la literatura moderna. Pan es descrito como un dios con las piernas, los cuernos y la barba de una cabra, mientras que el resto de su cuerpo es humano. Su imagen evoca la naturaleza salvaje y libre de los bosques y las montañas. Pan siempre lleva consigo su famosa flauta, conocida como la flauta de Pan o siringa, creada a partir de cañas en un mito que exploraremos más adelante. Este dios de la fertilidad y la naturaleza no solo cuidaba de los rebaños, sino que también tenía un lado muy lascivo. Dotado de una gran potencia sexual, a menudo se le representa con un falo. Pan perseguía a ninfas y muchachas a través de los bosques en busca de sus favores. Pan portaba un cayado de pastor y solía esconderse entre la maleza para espiar a las ninfas, disfrutando de las sombras y las fuentes de los bosques. También era el dios de las brisas del amanecer y el atardecer. Vivía en una gruta del monte Parnaso llamada Coricia, acompañado de ninfas. Una peculiaridad de Pan era su irascibilidad si se le molestaba durante sus siestas. Los habitantes de Arcadia creían firmemente que nadie debía ser despertado durante una siesta, ya que eso interrumpiría el sueño de Pan, quien podría volverse muy irritable. Esta creencia lo asocia con el concepto de demonium meridianum, o demonio del mediodía. La conexión de Pan con la naturaleza se manifiesta en su habilidad para causar pánico, de donde proviene la palabra, un terror súbito y masivo que asusta a los intrusos en sus dominios. Originalmente, este término describía el miedo que sentían los rebaños ante el sonido del trueno y los rayos. Después del asalto de los titanes al Olimpo, Pan se atribuyó el mérito de la victoria de los dioses por aterrorizar a los atacantes con su grito espantoso. Durante la batalla de Maratón en 490 a.C., Pan favoreció a los atenienses, sembrando el pánico en el corazón de sus enemigos, los persas. Los orígenes de Pan son variados y fascinantes. Según el himno homérico a Pan, es el hijo de Hermes y una hija innominada de Driops. Sin embargo, otras versiones afirman que Pan es el hijo de Hermes y Penélope, la esposa de Odiseo. Heródoto menciona que esta es la versión que los griegos creían, y más tarde, autores como Cicerón e Higino también apoyaron esta idea. En algunas fuentes tempranas, como Píndaro y Hecateo, Pan es llamado el hijo de Penélope y Apolo. Apolodoro menciona dos divinidades distintas llamadas Pan, una, hijo de Hermes y Penélope, y otra, hijo de Zeus y una ninfa llamada Ibris, quien fue mentor de Apolo. El nombre Pan tiene un significado especial. Deriva del griego antiguo, que puede traducirse como todo o todos. Esta etimología refleja la naturaleza omnipresente y multifacética de Pan, quien representa la esencia de la naturaleza en su totalidad. Además, el nombre Pan está relacionado con la palabra griega pastor, destacando su rol como protector de los pastores y rebaños. Una de las historias más emocionantes de Pan es su participación en la batalla contra el monstruoso Tifón y la fascinante leyenda de Aegipan y la constelación de Capricornio. Tifón, una criatura gigantesca nacida de Gea y Tártaro, poseía 100 cabezas de serpiente y lanzaba fuego por los ojos. Su objetivo, derrocar a los dioses olímpicos y reclamar el Olimpo. Durante la gran batalla, los dioses huyeron y se escondieron tomando formas animales. Sin embargo, Pan y Hermes destacaron por su valentía. Cuando Tifón robó los nervios de Zeus, Pan y Hermes trazaron un plan para recuperarlos. Infiltrándose en la cueva de Tifón, Pan y Hermes recuperaron los nervios de Zeus, permitiéndole recuperar su fuerza y derrotar a Tifón, asegurando la victoria de los dioses olímpicos. Aegipan, conocido como el Pancabruno, es una figura intrigante. A diferencia de Pan, Aegipan es completamente una cabra. Durante la batalla, Aegipan se transformó en una cabra con cola de pez y se sumergió en el Nilo para escapar de Tifón.
Aegipan también jugó un papel crucial en la recuperación de los nervios de Zeus. En agradecimiento, Zeus colocó a Aegipan entre las estrellas, creando la constelación de Capricornio, representada como una cabra marina. Exploraremos una de las historias más emblemáticas y poéticas del dios Pan, el origen de su famosa flauta, también conocida como la siringa. Prepárense para una historia de amor no correspondido, transformación y música eterna. Sirinx era una hermosa ninfa de Arcadia, hija del dios río Ladón. Conocida por su belleza y su destreza en la caza, Sirinx dedicaba su vida a la diosa Artemisa, manteniéndose siempre casta y rechazando los avances amorosos de los dioses y los hombres. Un día, mientras Sirinx regresaba de la caza, se encontró con Pan. El dios mitad hombre y mitad cabra quedó instantáneamente enamorado de ella. Con su apariencia rústica y su pasión desbordante, Pan se acercó a Sirinx y le confesó su amor. Pero Sirinx, fiel a su voto de castidad y aterrorizada por la apariencia y el ardor de Pan, huyó de inmediato. Pan, determinado a conquistar el corazón de Sirinx, la persiguió por los bosques y montañas de Arcadia. La ninfa corría tan rápido como sus pies se lo permitían, pero Pan no se detenía. La persecución continuó hasta que Sirinx llegó a las orillas del río Ladón, donde ya no podía escapar. Desesperada, Sirinx rezó a las ninfas de las aguas para que la ayudaran a escapar del acoso de Pan. Las ninfas respondieron a sus súplicas y, en un acto de compasión, transformaron a Sirinx en un manojo de cañas justo cuando Pan estaba a punto de alcanzarla. Pan, al ver la transformación de Sirinx, se sintió devastado. Abrazó las cañas y, mientras el viento soplaba a través de ellas, escuchó un sonido dulce y melancólico. La música que emergía de las cañas resonaba con el lamento de Sirinx y el amor no correspondido de Pan. Inspirado por la belleza del sonido que producía el viento al pasar por las cañas, Pan tuvo una idea. Tomó varias de las cañas, sin saber cuál de ellas era la transformada Sirinx, y las cortó en diferentes longitudes. Luego, las unió lado a lado, creando así un nuevo instrumento musical. Este nuevo instrumento, formado por varias cañas de diferentes tamaños, se conoció como la siringa o la flauta de Pan. Cada caña producía un tono distinto, y juntas, creaban una melodía que evocaba el amor y la tristeza de Pan por Sirinx. Desde ese momento, Pan fue raramente visto sin su flauta. La siringa se convirtió en su compañera constante, y a través de ella, Pan podía expresar sus emociones y comunicarse con la naturaleza. Desde su relación con la ninfa Eco hasta su amor por la ninfa Pitis, descubriremos cómo Pan buscaba amor y compañía en la naturaleza salvaje, y cómo estas historias reflejan su carácter complejo y su conexión con el mundo natural. Eco era una ninfa conocida por su extraordinaria habilidad para cantar y contar historias. Su voz era tan melodiosa que podía hechizar a cualquiera que la escuchara. Sin embargo, Eco también tenía un don muy particular. Solo podía repetir las últimas palabras que escuchaba, una maldición que le impuso la diosa Hera. Pan, con su pasión por la música y la belleza, quedó cautivado por la voz de Eco. Decidido a ganarse su afecto, Pan se le acercó y le declaró su amor. Pero Eco, fiel a su naturaleza independiente y a su maldición, no pudo corresponderle de la manera en que Pan deseaba. La negativa de Eco enfureció a Pan, quien no aceptaba ser rechazado. En su ira, Pan instigó a sus seguidores a atacar a Eco. La pobre ninfa fue despedazada y sus restos esparcidos por toda la tierra. Sin embargo, su voz melodiosa no desapareció, la diosa Gaia recogió los pedazos de Eco, y su voz continuó resonando en los valles y montañas, repitiendo las últimas palabras que escuchaba, como un eco eterno. Pitis era una hermosa ninfa de los bosques, conocida por su gracia y belleza. Como muchas otras ninfas, prefería la soledad y la compañía de los árboles y las criaturas del bosque. Pan se enamoró perdidamente de Pitis y la persiguió por los bosques, tratando de ganarse su amor. Pitis, sin embargo, no compartía los sentimientos de Pan y trató de escapar de su persistente acoso. En una versión de la historia, Bóreas, el dios del viento del norte, también se enamoró de Pitis. Los dos dioses compitieron por su afecto, cada uno mostrando sus poderes en un intento de impresionarla. Bóreas desarraigó todos los árboles del bosque con sus vientos poderosos, pero Pan se rió y continuó cortejando a Pitis.
Desesperada por escapar de los avances de Pan y Bóreas, Pitis rezó a los dioses para que la salvaran. En respuesta a sus súplicas, los dioses la transformaron en un pino. Enfurecido, Bóreas derribó el pino, pero Gaia, la diosa de la tierra, lo protegió y lo hizo inmortal. El pino se convirtió en un símbolo del amor no correspondido de Pan y la desesperación de Pitis. Desde entonces, el susurro del viento entre los pinos se dice que es el lamento de Pan por su amada perdida. Una leyenda cuenta que Pan sedujo a la diosa de la luna, Selene, engañándola con un vellón de oveja. Según algunas tradiciones, Pan enseñó a Dafnis, un hijo rústico de Hermes, a tocar la flauta de Pan y también se enamoró de él. Las mujeres que habían tenido relaciones sexuales con varios hombres eran referidas como chicas de Pan. Hermes, conocido por su rapidez y su ingenio, comparte con Pan una naturaleza traviesa y una habilidad para moverse entre los mundos divino y mortal. La relación entre Hermes y Pan es significativa, ya que Pan heredó la astucia y el espíritu libre de su padre. Dionisio, el dios del vino, la fiesta y el éxtasis, es otra deidad con la que Pan tiene una conexión cercana. Pan formaba parte del séquito de Dionisio, participando en sus bacanales y celebraciones salvajes. Ambos dioses comparten una pasión por la música, la danza y la naturaleza. En las festividades de Dionisio, Pan tocaba su flauta y alentaba la alegría y el desenfreno, reforzando su papel como dios de la fertilidad y la naturaleza salvaje. En las dionisíacas de Nono, Pan tuvo 12 hijos que ayudaron a Dionisio en su guerra contra los indios. La relación de Pan con Apolo, el dios de la música, la poesía y la profecía, es especialmente interesante. En una famosa historia, Pan desafió a Apolo a una competencia musical. Pan tocó su flauta de Pan, mientras Apolo tocaba su lira. Molus, el dios de la montaña, fue el juez y otorgó la victoria a Apolo. Midas, el rey que escuchaba, no estuvo de acuerdo y fue castigado por Apolo con orejas de burro. Pan también tenía una relación especial con Artemisa, la diosa de la caza y la naturaleza. Artemisa, quien valoraba la vida en la naturaleza y la caza, encontraba en Pan un compañero afín. Se dice que Pan le dio a Artemisa algunos de sus perros de caza, mostrando una colaboración armoniosa entre ellos. En la antigua mitología védica de la India, encontramos a Pusan, un dios psicopompo y protector de los caminos y el ganado, considerado un cognado de Pan. Ambos dioses están asociados con las cabras y comparten el rol de guiar a los viajeros y proteger a los rebaños. Min, el dios egipcio de la fertilidad y la reproducción, tiene muchas similitudes con Pan. Min, frecuentemente representado en una postura erguida que simboliza su virilidad, refleja el aspecto fértil y sexual de Pan. Ambos dioses son celebrados por su capacidad de propiciar la fertilidad y el crecimiento, tanto en la naturaleza como en los humanos. En la mitología romana, Pan se asocia estrechamente con Fauno, el dios de los bosques, los campos y los pastores. Fauno, como Pan, es una deidad de la naturaleza salvaje y la fertilidad. Ambos comparten características físicas similares y desempeñan roles paralelos en sus respectivas mitologías. En la mitología celta, Cernunnos, el dios con cuernos, es una figura que se asemeja a Pan. Cernunnos, al igual que Pan, es una deidad de la naturaleza, los animales y la fertilidad. Ambos dioses son representados con cuernos y están vinculados a los ciclos naturales de la vida y la muerte. Según la leyenda, Pan es el único dios griego que realmente muere. Durante el reinado de Tiberio, el historiador griego Plutarco nos cuenta una historia asombrosa, la muerte del gran dios Pan. Según su relato, esta noticia llegó a través de un marinero llamado Tamus. Una voz divina llamó a Tamus mientras navegaba. Tamus, cuando llegues a Palodes, proclama que el gran dios Pan ha muerto. Tamus obedeció la voz y anunció la muerte de Pan al llegar a Palodes. La noticia fue recibida con gemidos y lamentos, mostrando la profunda conexión de la gente con el dios Pan. Los cristianos, como Eusebio de Cesarea, interpretaron la muerte de Pan como la muerte de todos los demonios, utilizando un juego de palabras en griego donde Pan significa todo. En el siglo XVI, Rabelais sugirió que la proclamación de la muerte de Pan se refería en realidad a la muerte de Jesucristo, estableciendo un paralelismo entre ambos eventos. Más tarde,
G. K. Chesterton afirmó que la muerte de Pan marcó el comienzo de la teología cristiana, diciendo que Pan murió porque Cristo nació, llenando el vacío dejado por la antigua mitología. Pan, como dios rústico, no era adorado en templos, sino en entornos naturales como cuevas o grutas. Una de las más conocidas es la cueva de Pan en la ladera norte de la Acrópolis de Atenas. Sin embargo, existen algunas excepciones, como el templo de Pan en la garganta del río Neda en el suroeste del Peloponeso y el templo de Pan en Apollonópolis Magna, en el antiguo Egipto. Era especialmente venerado en la región de Arcadia. En los cultos de misterio de la era helenística altamente sincrética, Pan fue identificado con Panes/protogonos, Zeus, Dionisio y Eros. Este sincretismo muestra cómo Pan era visto como una figura multifacética que trascendía su papel inicial de dios pastoril. A finales del siglo XVIII, Pan resurgió como un símbolo de creación y fertilidad, con eruditos destacando su importancia en la expresión del poder creativo. John Keats, en su poema Endymion, celebra a Pan con un festival, mostrando su influencia en la poesía romántica. Arthur Machen, en The Great God Pan, usa la figura del dios para explorar el terror y la revelación, creando una de las mejores historias de terror. En The Wind and the Willows, Pan es un protector secreto de los animales, demostrando su influencia en la literatura infantil. J. M. Barrie se inspiró en Pan para crear a Peter Pan, explorando la eterna juventud y la conexión con la naturaleza. En las novelas de Percy Jackson, Pan es una figura crucial, reflejando su conexión con la naturaleza y su relevancia en la cultura moderna. La flauta de Pan se ha convertido en un símbolo de la música pastoral, evocando paisajes bucólicos y emociones profundas. La antología, Soliloquy for Pan, recopila ensayos y poemas, mostrando el impacto cultural y artístico de Pan. La figura de Pan ha dejado una marca profunda en la cultura, la música y la literatura. Desde la antigua Grecia hasta la cultura moderna, Pan sigue siendo un símbolo de la naturaleza, la fertilidad y la creatividad. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.